Vamos a hablar de proyectos importantes para el país. Uno de ellos está ubicado en La Paz, queremos conocer a detalle, hablamos del proyecto del Bala, pero también del tren bioceánico. Hoy nos acompaña el ministro de Planificación, René Orellana, en los estudios. Ministro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos ven, nos escuchan. Empecemos con el Bala, ministro. Empecemos con el Bala. Antes de empezar con la entrevista, me gustaría mostrarle el siguiente material. Justo nuestra periodista del área política recogí estas posturas sobre el Bala. Veamos. El presidente de la Cámara de Senadores pidió que se espere los resultados del estudio técnico para la construcción de la hidroeléctrica El Bala, mismo que se espera que saldrá la próxima gestión. Bueno, yo creo que siguen siendo opiniones políticas porque no sabemos exactamente cuánto va a costar el proyecto, cuánto va a generar, qué va a significar en términos de impacto en el ambiente. Es un proyecto que todavía está en etapa de elaboración. Recordarán ustedes, hasta el año que viene, a finales del año, recién se van a conocer los primeros detalles. Entonces, en este momento hacer consideraciones sobre algo de lo que no se tiene puntualizaciones concretas, evidentemente no es un análisis técnico. Técnico es partir de hechos reales, objetivos, que son los que no tenemos en este momento. Por su parte, el senador de Unidad Demócrata manifestó que se debe realizar un referéndum en la región para decidir si se debe efectuar dicha obra. No tienen información, están preocupados porque no le han bajado ninguna información. Se habla de que se va a construir en el Chepete un muro de más de 150 metros, una represa. ¿Qué sabemos del Bala y del Chepete, ministro, desde que se inauguró, que es una de las plantas más importantes, la tercera en la región, 3.600, 700 megavatios que generaría, está en un diseño, 6.000 millones de dólares de inversión? Coméntenos, ¿qué es el Bala, qué es el Chepete, qué significa para La Paz? Bueno, primero entendemos las preocupaciones de muchas poblaciones locales, líderes locales. Los políticos están aprovechando, sobre todo de oposición, de hacer una gran fiesta con un montón de especulaciones. Primero creo que es importante decir que el Bala es uno de los muchos proyectos de energía renovable que está impulsando nuestro gobierno en el marco de nuestra agenda patriótica y el Plan de Desarrollo Económico Social. Bolivia tiene instrumentos de planificación donde establece claramente cuáles son los proyectos estratégicos y a dónde estamos apuntando. Tenemos un plan de energía, tenemos un plan de desarrollo que incluye un componente de energía renovable, no renovable, y tenemos, y esto es importante decirlo, una contribución nacional de cambio climático que el presidente entregó a Ban Ki-moon el año pasado, que incluye todas nuestras metas en energías renovables, no renovables, además del tema de bosques, adaptación, etc. El Bala es uno de los proyectos que está en estos instrumentos de planificación. Está en el Plan de Desarrollo Económico, está en nuestra contribución de cambio climático y es parte de un plan que proyecta lo que sería Bolivia en los próximos años, que dice el presidente: Bolivia, corazón energético de Bolivia. Y permítanme, de América del Sur, permítanme mostrarles un gráfico que ilustra muy bien qué es lo que queremos hacer. Este es un gráfico que forma parte de nuestro plan de mitigación y adaptación climática y que está incorporado en nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social. Verán ustedes estas barras, acá abajo están los años, que nos va mostrando cómo se incrementa la generación de energía eléctrica hasta el año 2030. Esta barrita oscura es la energía termoeléctrica, es decir, la energía que se genera con gas. Y la barrita celeste es la energía hidroeléctrica. Miren ustedes cómo va subiendo desde el año 2019, 20 la generación hidroeléctrica. Las barritas, los colorcitos de color rojo, amarillo, lila, son las energías alternativas: solar, eólica, biomasa y geotérmica. Son energías importantes, su contribución eventualmente en el total de generación no va a ser muy grande. Hoy en día es importante decirlo, la energía eólica, solar y geotérmica son todavía muy caras. Vamos a invertir en estas energías precisamente para que al año 2025 estemos generando 13.387 megavatios como potencia del sistema. Es decir, el Bala está aquí, no apareció de la manga, no es un proyecto nuevo, es parte de nuestros proyectos para ir disminuyendo, verán ustedes, nuestra dependencia de energías sucias, energías de fuente fósil como el petróleo y como el gas, y sustituirlas con energías renovables. Vean ustedes acá nuestro gráfico
de incremento de energías renovables. Acá en los colores que ven en estas barras tenemos la energía geotérmica, biomasa, solar, eólica, etcétera. Un cuadro más antes de entrar en el detalle para poner en evidencia que lo que estamos haciendo es parte de una planificación. En este gráfico verán ustedes cómo desde el año 2015-16 hasta el año 2030 vamos incrementando la participación de energías renovables, que es la barra verde, respecto de la negra, de tal modo que al año 2030 Bolivia tiene 81% de su matriz energética en energías renovables, con una presencia fundamental de energía hidroeléctrica. Se dice por ahí, ¿por qué no invertimos más en energía solar y en energía eólica, que son energías limpias? Estamos invirtiendo en energía solar, eólica, geotérmica. Hoy en día, sin embargo, y esto es muy importante mencionarlo, parece muy técnico, pero hay que decirlo, la energía solar es todavía muy cara y tiene un problema. No tiene un flujo continuo, tiene mucha intermitencia. Cuando se va el sol, baja, por supuesto, la emisión de energía por fuente solar. Lo mismo pasa con el caso de energía eólica. Si no tenemos vientos, baja el flujo de energía basada en energía eólica. Y esto, por supuesto, no nos da potencia, no nos da continuidad, no nos permite manejar la demanda. No obstante ese hecho, estamos invirtiendo en energía solar y eólica, y no obstante también el hecho de que hoy en día todavía es una energía cara. No hay una tecnología comercialmente accesible para almacenar la energía que sale de la energía de las fuentes solares y eólicas. Son todavía experiencias pilotos las que se están haciendo en almacenaje de energía solar y eólica. Por tanto, esta es una limitación con la que tenemos que trabajar. Miren ustedes lo que estamos haciendo. El presidente ha impulsado un proyecto de geotérmica en Potosí con un crédito de $613 millones de Japón. El costo por megavatio está en el orden de los $6 millones aproximadamente, si hablamos de costos de inversión. El costo de energía solar de nuestra planta solar de Oruro está en $2.3 millones por megavatio. Sí, menos. Sí, es un poco menos, pero estamos hablando de geotérmica y solar. Son altos todavía. $600 millones para generar 100 megavatios. Vean ustedes, invertimos en termoeléctricas $900 millones para generar 1000 megavatios, pero tenemos que invertir en hidroeléctricas para sustituir la generación basada en gas y petróleo. Si invertiríamos en el Bala con un crédito muy bajo, cosa que todavía vamos a discutirla, porque la idea es, estamos explorando la posibilidad de sociedades público-privadas, de tal modo que tengamos socios privados y no carguemos una deuda al Estado, sino más bien hagamos una inversión que permita generar electricidad, generar ingresos y también atraer inversión extranjera. Es un tema que hay que discutirlo. Pero aún así, si nos prestáramos, cosa que no estamos planteando ahora, nuestro costo por megavatio en el Bala sería de $1.8 millones. Comparen ustedes con la inversión que estamos haciendo en la geotérmica de casi $6 millones por megavatio. Es muy cara todavía la energía renovable. Esa es una coyuntura, ciertamente, después va a cambiar, pero eventualmente los responsables que invirtamos en energía hidroeléctrica y también en energía alternativa, a sabiendas de que la segunda todavía tiene costos de capital muy alto, costos de operación y mantenimiento un poco altos. El proyecto Bala tiene grandes virtudes, va a generar más de 3.600 megavatios, es una inversión estimada de 6.000 millones, todavía no podemos afirmar con precisión el monto, el impacto, porque estamos en una etapa de preinversión, apenas se ha hecho el estudio de identificación, se va a hacer próximamente el estudio de diseño final, el estudio técnico de diseño final, y ahí tendremos información mucho más precisa, y tienen toda la razón las comunidades, aquellos que expresan la voz de las poblaciones locales. Hay que informar a las poblaciones. El ministro de Hidrocarburos ya ha dicho que va a ir puerta a puerta a trabajar con las poblaciones. Hay que trabajar como se hizo con el proyecto Misicuni. El proyecto Misicuni, que ya lo ha inaugurado el presidente, ha relocalizado 1.200 personas y va a permitir generar energía eléctrica, va a permitir dar agua a la ciudad de Cochabamba y va a tener impactos en riego, etcétera. Hay que trabajar con mucho cuidado en este proyecto, eso es cierto, el presidente ha sido muy cauteloso en decirlo, pero también hay que ver el impacto de este proyecto. Miren una de las cosas que yo he escuchado. Dicen, ¿cómo van a invertir 6.000 millones? Cuestión que todavía está en duda, si no sabemos dónde vamos a vender la energía eléctrica.
Bueno, importante decirlo, los mercados que tenemos cercanos, Brasil, Paraguay y Argentina, son mercados de un gran potencial para Bolivia. Si Brasil crece en 1% del PIB adicional a su crecimiento, va a necesitar una generación adicional de 3.838 megavatios, si crece 1% de su PIB. Si Argentina crece 1% de su PIB, va a necesitar adicionalmente 714 megavatios. Si Paraguay crece 1% de su PIB, Paraguay nos ha pedido exportar energía hacia el norte de Paraguay, le resulta más barato un tendido eléctrico desde Bolivia que desde el sur de Paraguay. Si crece al 1%, va a necesitar 215 megavatios adicionales en su mercado de energía. Aquí tenemos un mercado potencial y son países que están creciendo. El informe del Banco Mundial acaba de decir que el crecimiento de Brasil va a empezar a mostrarse positivo hacia el año 2018-19 en cifras del 2-3%. Ahí tenemos potenciales, pero no estamos hablando solo de potenciales. Ya nuestro gobierno ha empezado a negociar con Brasil, con Electrobras, ha estado ENDE negociando, asimismo con Paraguay, con la empresa, la Administración Nacional de Energía, con Argentina, estamos trabajando en el tendido eléctrico hacia Tartagal, nos estamos preparando para el futuro. Un país que no se prepara para el futuro no tiene después condiciones para ofrecer mejores condiciones de vida a su pueblo. Y lo más responsable que tenemos que hacer es trabajar mirando al futuro. Ministro, está planificado, está dentro de lo que el gobierno se ha proyectado. Existen los mercados. ¿Qué pasa con el otro lado, con el tema del medio ambiente? ¿Cuánto afecta? Y de repente es por ahí que salen los ambientalistas y dicen, ¿cuánto va a afectar en realidad los embalses? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuántas comunidades se tendrían o personas afectadas? ¿Qué hectáreas? ¿Cómo se está manejando este término? Que de repente por ahí va, le decía, de información o desinformación que nos pueda llegar. Gabriela, te complemento. Pongámonos en el peor de los escenarios. Consulta previa, libre e informada. Las comunidades se oponen y no quieren. Tienen argumentos, los ambientalistas por detrás, todo un aparato político, etcétera, etcétera. ¿Cómo se encara el tema, ministro? Yo no quisiera llegar a un escenario tan dramático. Tenemos que dialogar, informar técnicamente. Yo saludo el debate técnico que se está haciendo. Vamos a hacer un debate técnico con números en la mesa. Se está diciendo, van a endeudar al país con 6.000 millones. No es así. Estamos discutiendo una posibilidad de asociación mixta público-privada. Hay que trabajar en eso. Esa es una de las opciones. La energía eléctrica es un gran negocio, le va a dar plata al país, no le va a dar plata al gobierno, le va a dar plata al boliviano, boliviana que tiene su escuelita, tiene su hospital, a los municipios, a las gobernaciones, porque eso se va a distribuir en todo el país y por supuesto también en La Paz. Eso hay que informarlo. Se está diciendo que se va a inundar una gran extensión, veremos qué nos dice el estudio. Todavía se ha hecho un estudio de identificación, qué población va a ser afectada, vamos a ver qué nos dice el estudio a diseño final. Hay que abrir un debate sobre esto. Se ha dicho que las emisiones de metano van a ser mucho mayores que las emisiones de dióxido de carbono de toda nuestra matriz energética basada en energía fósil, que la he explicado hace un rato en termoeléctricas. Bueno, las emisiones que vamos a tener son 0.04% de las emisiones totales y vamos a reemplazar energía termoeléctrica con energía hidroeléctrica porque el gas un día se va a acabar. Entonces tenemos que mirar al futuro y discutir con argumentos técnicos y yo saludo esa discusión. Hay que hablar con las comunidades, ese es el espíritu con que está trabajando nuestro presidente y nuestro gobierno. Existía un estudio previo sobre el Bala y que se hablaba de una afectación mínima, si no me equivoco, no recuerdo el porcentaje, ministro. Luego se decía, al parecer este porcentaje es menor aún. Estamos hablando de estimaciones porque el estudio está en camino. El estudio está en camino, tenemos dos áreas inundables, la zona del Bala propiamente dicha y del Chepete, el conjunto se llama el Bala. Hay que ver el impacto efectivo, todo proyecto de desarrollo tiene algún grado de impacto, ojalá no pudiéramos tocar ningún escenario o ningún ecosistema o microecosistema, cualquiera sea su escala. Vamos a tener que poner en la mesa el beneficio nacional a futuro respecto de cierto costo de impacto. Hay que buscar medidas tecnológicas que aminoren el impacto. Se ha hablado, por ejemplo, de un paso para los peces para que puedan arribar hacia aguas arriba, así comúnmente se llama así. Hay que ver el impacto sobre los recursos hidrobiológicos
pero también hay que ver qué medidas de mitigación podemos tomar y de fortalecimiento de las áreas protegidas del entorno, y esto es algo que es importante que también nos lo digan las comunidades, las poblaciones. Hay que fortalecer nuestras políticas ambientales, nuestras políticas de áreas protegidas, que vayan siendo compatibles también con los proyectos de desarrollo. No reaccionar solamente al proyecto de desarrollo, hay que tener una mirada integral, y esa es la invitación que hacemos a quienes hoy han abierto este debate, que los saludamos. Vamos al debate técnico. Es importante aquello. Ministro, ¿qué se contempla en este tipo de circunstancias, en este tipo de situaciones? Se tenía lo de Misicuni, usted ponía muy bien el ejemplo. Hubo la polémica en su momento, se informó y bueno, ahí estamos para gozar ya de, bueno, en el caso de Cochabamba, ¿no? Del agua. El caso de La Paz, se ve la magnitud del Bala. El proyecto es importante para el país. ¿Cómo resume el hecho de que el gobierno tome en cuenta todos estos elementos para plantearlo? Porque Bolivia también es de los primeros en hablar de cambio climático, de defender a la madre tierra. Entonces, ¿cómo vamos enlazando estos temas? Bueno, primero, como lo hemos expresado, no podemos seguir generando energía basada solamente en gas. Esto implica un conjunto de emisiones de dióxido de carbono. Aquí está nuestra visión de cambio climático, lo sabemos. En lo que hace a energía, otro tema es la discusión también de bosques, que tiene una implicación en términos de cambio climático. Vamos a concentrarnos en energía. Por tanto, hay que sustituirla con energías renovables. La energía solar es importante, estamos invirtiendo ahí porque hay bajas emisiones, 0 emisiones. La energía hidroeléctrica tiene gran potencial en un país que es cabecera de cuencas, de todas las cuencas que nos rodean, de los países vecinos, y por supuesto esto nos va a permitir a largo plazo, como lo he explicado, disminuir la dependencia del gas y el petróleo en un mundo que va a demandar energía eléctrica. Hace poco estaba visitando Bruselas y he visto muchos autos circulando que son autos eléctricos, que cargan, en vez de ir a una gasolinera, cargan sus baterías de litio con un enchufe. Ese es el futuro. En los próximos meses va a haber el inicio de una industria automovilística en Córdoba, en Argentina, de autos también eléctricos. Ese es el futuro. Entonces tenemos que pensar en prepararnos para ese futuro, y eso supone incrementar nuestra potencia en generación eléctrica, incrementar nuestras exportaciones. Está en nuestro plan de desarrollo, no es un tema nuevo. Nuestro plan de desarrollo prevé que al año 2020 deberemos estar exportando más de 2.700 megavatios. Deberemos estar produciendo más de 4.800 megavatios. Es decir, todos estos proyectos están contemplados en nuestra planificación y en el Plan de Desarrollo Económico y Social que fue aprobado por ley. Pasamos a otro gran tema, que es una obra enormísima, que es el Tren Bioceánico, que involucra 4 países: Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay. ¿Qué características hay? Estos componentes de problemas o de impugnaciones creo que no existen, y creo que esto, digamos, que va a ir por una avenida muy fluida y no va a tener esas dificultades. Depende. A ver. Si va a ser un tren eléctrico, va a demandar la electricidad que vamos a generar en Bolivia y en otros países, pero bueno, ese es un tema que se está discutiendo, no es una broma. Bueno, el tren marcha sobre rieles, creo yo, fue una iniciativa muy vanguardista de nuestro presidente, que fue el que, yo me acuerdo, en 2014 el presidente empezó a hablar y a hacer estimaciones de la exportación de hierro y soya de Brasil hacia China. Miren ustedes el volumen de exportaciones e importaciones de China a Brasil, total comercio, más de 250 millones de toneladas el año 2015. Estando ahora en el Perú, le decía yo al vicepresidente del Perú, imagínese que una pequeña parte de estas 250 millones de toneladas, que representaban para entonces 65.000 millones de dólares, pasen por los puertos del sur del Perú. El sur del Perú va a ser sin duda una gran potencia económica, así como lo va a ser Bolivia, porque van a transitar por Bolivia peajes, servicios, logística, industrias, carga nuestra. Va a tener un impacto enorme en la economía y en la industria. Vamos a construir durmientes que son ahora de cemento, nuestras industrias de cemento. Por eso se explica que estamos invirtiendo en nuestra empresa de cemento en Oruro y en otras más del Estado, además de las que existen ya del sector privado. Rieles, nuestra empresa Mutun, que va a producir acero y otros metales vinculados al hierro.
por supuesto también todo el plástico que demande la construcción de los trenes. Ahí está nuestra planta de propileno, polipropileno para plásticos duros. Miren ustedes toda la economía que puede mover la industria de los trenes. Y no es raro que los alemanes se hayan interesado, incluso hayan expresado invertir en industrias asociadas a los trenes a lo largo del tren bioceánico. Y no son solo 4 países, hay que añadir ahí Argentina, efectivamente Argentina, Uruguay y bueno, Paraguay por supuesto, claro, que han expresado su intención de hacer esta gran inversión. Es el tren más viable. El otro día escuchaba yo al señor Ortiz, senador que hizo una petición de informe oral a nuestro canciller e interpeló también a nuestro gobierno, a nuestro presidente por supuesto, diciendo, nos estamos haciendo ganar con el tren, el proyecto del tren del sur, Argentina, 2 opciones, Paraguay, Brasil, Chile, y el otro más al sur, Puerto Buenos Aires, Mendoza, entrando por el Paso de los Andes hacia Antofagasta. Bueno, en el último caso hay que construir un túnel de 52 metros, un proyecto que va a costar más de 5.000 millones de dólares. Aquí tenemos ya derechos de vía, tenemos parte de las líneas férreas construidas. Este es un gran proyecto que tiene grandes facilidades y así lo han visto, entiendo yo, por la reunión que tuvimos en el Perú, las autoridades peruanas. Perú, de hecho, ya el presidente lo decía esta jornada, ¿no? Está apoyando esta propuesta, va tomando apoyo porque una de ellas, uno de los proyectos, ministro, recordemos, no consideraba a Bolivia. Bolivia ha insistido que es más corta, más económica y además genera mayor integración. Efectivamente, la vía por el norte, que fue parte de un acuerdo de crédito China-Brasil, ya ha sido expresada como una vía con grandes dudas por el propio presidente Kuczynski, y aquí tenemos una ventaja comparativa. Ahora hay que pensar en los pasos que se vienen adelante. Se viene una agenda que debemos manejarla a nivel político, a nivel técnico. Hay que hacer una asociación estratégica con Alemania, hay que invitar a los países europeos. Hace poco hablaba con el embajador de Francia, ahí está Francia. Hay mucho interés, yo me reuní con empresarios neerlandeses en Bruselas, holandeses que tienen el interés de mover esta gran inversión y ser parte de las oportunidades económicas que va a brindar. Los que construyen van a ganar dinero, los que administren el tren, los puertos, los que inviertan, los que presten, los bancos que van a prestar, en fin, va a ser un negocio de gran dimensión, así lo ven en Europa, y hay que también nosotros sentarnos a ver en esa dimensión económica, así como la relacionada con la integración de los pueblos y los países. Muy importante, ¿no, ministro? Se viene el gabinete binacional, además, en noviembre. Se viene muy prontito y ahí tendremos sorpresas, nuestro presidente ya lo anunciará. Ministro, un panorama sobre las empresas chinas, que tienen algunas dificultades. La que está a cargo de la carretera Padilla-El Salto ha tenido líos laborales. Viru Uf se ha suspendido. Lo de Nutun todavía no ha arrancado. Y hay una apuesta de Bolivia muy grande por la inversión china. Y hay una impugnación de cierta oposición a la presidencia china que se la está caracterizando como poco seria, inconsistente, poco clara en su manera de actuar. ¿Cuál es su valoración? Hemos tenido empresas de muchos países del mundo que nos han creado serios problemas. Y endilgarle todo el estigma a la inversión y a los socios de China como país, como Estado, me parece un exceso. Hay una suerte de campaña obsesiva anti-China, pero sin ningún sustento. Pues China está en el mundo, en todo lado. Yo estaba hace unos meses en Inglaterra, hicimos en Londres un evento de atracción de inversiones y me hablaba un señor de alto nivel, político de Inglaterra, me decía, cuidado con los chinos. Y me dice, pero yo quisiera que también las empresas bolivianas se contacten con nuestras empresas, y me señalaba algunas empresas que resulta que tenían aliados chinos, ¿no? China tiene inversiones de más de 30.000 millones de dólares en el Reino Unido, se ha comprado Volvo en Suecia, donde estuve también hace poco, la empresa Volvo de autos se la ha comprado China. Hay que sentarnos a hablar con socios y amigos, y además China es un gran socio político de Bolivia. Hay problemas laborales, hay que aplicar la ley. Las empresas, cualquiera sea, China incluida, tienen que adaptarse y obedecer la legislación laboral boliviana, pagar los impuestos bolivianos. Las otras que no son chinas también, incluyendo las nacionales.
Hay problemas vinculados a contrataciones, cuando hay que hacer cobros de boletas de garantía o a resolver contratos, hay que hacerlo, eso es parte de la legislación. Viru va a hacerse una nueva licitación, no hubieron las condiciones técnicas ni financieras para garantizar la envergadura del hub que queremos, un hub enorme para un aeropuerto intercontinental. Mutumba sobre ruedas, había un impasse que lo resolvimos con el Exim Bank China, vamos a empezar muy pronto, está en trámite final ya su aprobación. En fin, hay proyectos que están en marcha y creo que hay que leerlos en esta dimensión, y está bien, es justo lo que vulnera la ley, sea cualquiera la nacionalidad de una empresa internacional, hay que señalarlo como un problema. Pero es importante también decirlo, Bolivia está diversificando, nuestro presidente nos ha instruido diversificar las fuentes financieras y diversificar la atracción de inversión extranjera. Está India, está China, está Alemania, están otros países europeos, hace poco estuvimos en el Reino Unido, en España, Rusia, porque no podemos tener solo una fuente financiera o solo una fuente de inversores privados, tenemos que tener diversos inversores privados y diversas fuentes para que podamos gestionar mejor nuestros riesgos y nuestras oportunidades. Para cerrar este tema, ministro, es que la situación es diferente, ¿no? Yo lo escuchaba al presidente decir, tenemos ahora las potencias emergentes acá en Bolivia, en este tipo de circunstancias. Obviamente eso no le gusta a Estados Unidos porque no se condiciona la ayuda que pueda llegar o las condiciones en las que Bolivia pueda negociar también estos sus intereses. Claro, aquí hay un componente político adicional, que es la soberanía financiera, está en nuestra agenda patriótica, que implica que nosotros no seamos dependientes de una sola fuente, de un solo banco, de una fuente bilateral que puede tener implicaciones en condicionamientos políticos. China es un gran aliado, no nos condiciona para apoyarnos, lo dijo el canciller chino que estuvo hace poco en nuestro país. Lo mismo podemos decir de Rusia, tenemos aliados en India que tienen una visión de desarrollo también distinta, pero ahí tenemos grandes amigos, grandes socios. Europa se está acercando a nosotros. Un país soberano que maneja con habilidad, con inteligencia sus fuentes financieras y sus alianzas políticas, claramente manteniendo una posición mundial de una línea política contra la hegemonía imperial. Esa es la virtud de una economía y de una política que está ejerciendo, está dirigiendo nuestro presidente y nuestro proceso de cambio. Última. Su agenda, ministro, última. ¿Qué va a pasar? ¿A qué país se va y cuándo? Porque usted vive viajando. No tanto. Ahora estamos... es su trabajo, yo sé, sí, ¿no? Es el trabajo conseguir recursos financiadores. Exacto. Nos ha ido bien, creo que ese es el sentido. El presidente siempre nos ha impulsado para que justamente diversifiquemos estas relaciones y el trabajo de todos está permitiendo también cosechar los beneficios de un país fuerte, muy bien visto en la economía mundial, con conductores muy hábiles. Ahí está nuestro presidente, nuestro ministro de Economía, que es un gran conductor de la economía, y nuestro vicepresidente, por supuesto, y todos los quienes tienen la responsabilidad de dirigir al país, respondiendo a este proceso de cambio tan vigoroso que está haciendo que el país crezca y erradique su pobreza. Gracias, ministro, por habernos acompañado. Muchas gracias.